Bueno, este ejemplo es el de privación de sueño que hicimos en la clase, todos los cálculos manuales. Vamos a verificar o aprender a utilizar Minitab para hacer entonces los cálculos. Tenemos la hipótesis nula, que es que los promedios son iguales, al menos una es distinta en la hipótesis alterna. Habíamos calculado la suma de cuadrado total, era 134. La suma de cuadrado between, ¿verdad? Era 70.038. La suma de cuadrado within la podemos sacar por diferencia. La suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado between, y eso nos da 63.962. En la clase nosotros calculamos la suma de cuadrado within, pero eso no sería muy práctico porque con la diferencia nos ahorramos ese cálculo. Tenemos el cuadrado medio de between, que sería la suma de cuadrado de between entre sus grados de libertad. Los grados de libertad son grupos menos 1. Tenemos 3 grupos y eso sería 70.038 dividido entre 2, que es igual a 30.019. Vamos a verificar los datos para que vean los 3 grupos. Tenemos 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Ok? Estos son los datos que estamos trabajando. Así que tenemos ahora el cuadrado medio de within, que es la suma de cuadrado de within entre sus grados de libertad. Los grados de libertad son total de datos menos grupo. El total de datos son 18, los grupos son 3, o sea que tenemos 15 grados de libertad. La suma había sido 63.962, lo dividimos entre 15 y tenemos 4.264. Para la f tenemos que calcular el cuadrado medio de between entre el cuadrado medio de within, o sea sería 30.019 dividido entre 4.264. Eso nos da 8.21, o sea que el valor de f es 8.21 y tenemos una f con 2 grados de libertad y 15 grados de libertad. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular ese valor en Minitab. Haremos cal, probability distribution, f. Entonces la f tenemos 2 grados de libertad en el numerador, 15 grados de libertad en el denominador y un valor de 8.21. Damos OK. Y eso resulta en un valor de 0.996. Si redondeamos, quiere decir que para calcular el p-value va a ser 1 menos 0.996. Y eso nos da 0.004. 0.004 es menor de 0.05 y rechazamos la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. Es decir, al menos uno de los promedios es distinto. De esta manera lo haríamos manual. Ahora vamos a aprender a utilizarlo en Minitab, que va a calcular lo mismo. Haremos lo siguiente, hacemos stat ANOVA y ahora ponemos one way ANOVA. En one way ANOVA tenemos los datos, déjame ir hacia atrás los datos, perdonen. Vamos a ir hacia atrás. Tenemos los datos escritos de dos maneras, porque Minitab es capaz de hacerlo de dos maneras. Lo tenemos con el grupo 1 y sus medidas, el grupo 2 y sus medidas y el grupo 3 y sus medidas. También los podemos escribir como todas las medidas y al lado una categoría que me dice el grupo que pertenece. Es decir, el 9 está en el grupo 1, el 9 está en el grupo 1, ¿verdad? El 10 está en el grupo 2 y el 15 está en el grupo 3. De esa manera, Minitab lo calcula con dos rutinas. Vamos a practicar las dos. Así que vamos de nuevo hacia atrás. Hacemos stat ANOVA, one way. Cuando hacemos one way ANOVA, los datos van a estar de esta manera. Una medida y los grupos. Es decir, la medida es anxiety y los grupos son groups. Vamos a añadir una cosa más. Podemos saber qué grupos son distintos. Para saber qué grupos son distintos, vamos a comparison. En comparison vamos a marcar Tukey Rate Family Error. Damos OK y damos OK. Ahora tenemos lo siguiente. Vamos para aquí. Observen. Tenemos el ANOVA aquí. Okay. Tenemos el ANOVA. Miren la F, que es 8.21, lo mismo. Y miren el p-value, que es el mismo que habíamos calculado a mano. Ahora, podemos ver las diferencias de grupo de dos maneras. Podemos verlas de dos maneras. La primera manera, esto es nuevo en la versión creo que 17, Minitab te dice, los grupos que tengan letras distintas son distintos. Es decir, no tienen letras en común. El grupo 3 tiene la A y el grupo 1 tiene la B, por lo tanto el grupo 3 es distinto del grupo 1. La manera tradicional de verlo es
viendo aquí los intervalos de Tukey. Observe que aquí dice grupo X1. Y entonces estamos comparando, ¿verdad? Se elimina para comparar con el grupo 2 y el grupo 3. Bien fácil. Observen, signos negativos, signos positivos, significa que estos dos grupos son similares. Cuando tengan los mismos signos, significa que son distintos. Es decir, el grupo 1 es distinto del grupo 3. El grupo 2 y el grupo 3 tienen signos distintos, por lo tanto son similares. Por lo tanto concluimos, ¿verdad?, que hay diferencia entre los grupos y que los grupos que son distintos es el grupo 1 y el grupo 3. Para finalizar, vamos a hacer la segunda rutina. Hacemos stat, ANOVA, one way on stack. En ese caso, los datos, vamos a cambiar la pantalla para que usted lo pueda ver. Los datos están escritos hacia abajo, es decir, cada grupo tiene sus medidas. Tenemos que seleccionar las tres variables. Podemos volver a seleccionar el Tukey y la salida es idéntica. Damos OK y tenemos la misma salida. O sea que, para concluir, hay evidencia significativa de que al menos un grupo es distinto y vimos que los grupos 1 y el grupo 3 son los grupos que son distintos. Muchas gracias. Hasta ahí este resumen de cómo hacer Minitab, cómo hacer ANOVA en Minitab.